Hola familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Y en esta noche quisiera compartir, como lo venimos haciendo en estas últimas semanas, relatos que tienen que ver con vidas de hombres, vidas de mujeres, que están en la Biblia, en la palabra de Dios, como siempre digo, con las mismas necesidades, salvando las distancias, el tiempo, la época, pero en definitiva las mismas necesidades que podamos estar atravesando cada uno de nosotros. Y qué bueno, porque son fuente de inspiración, son ejemplo de fe y nos muestran lo que Jesús o Dios pudo hacer en cada uno de esos relatos bíblicos. Y como siempre decimos, si lo hizo una vez, Dios lo puede volver a hacer. Y por eso la historia que quiero acercarte en esta noche está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17. Y dice lo siguiente: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Antes de ir al relato, hay 2 conflictos que están presentes en esta historia. Por un lado, tenemos el conflicto que está allí a todo lo largo de los evangelios, que es el conflicto entre Jesús y los religiosos de la época. En este caso, el principal de la sinagoga, que era el que se encargaba de coordinar lo que era el culto, lo que era la liturgia en el templo. Les recuerdo que el día de reposo está hablando del día sábado, y comúnmente, de acuerdo a la religión hebrea, no se podía realizar ninguna tarea en ese día sábado o día de reposo. Absolutamente nada, solamente asistir a la sinagoga. Y siempre estaba allí Jesús haciendo algo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el Señor? Aún el día de reposo, sábado, sanando, como dice la Biblia, y liberando a los oprimidos por el diablo. Entonces los religiosos lo acusaban de sanar en el día de reposo. Por eso a la necesidad de esta mujer se suma ese enfrentamiento entre Jesús y los religiosos. ¿Y por qué digo esto? Te vuelvo a repetir, por un lado la necesidad de esta mujer que desde hacía 18 años que estaba allí encorvada con esa enfermedad. Y por el otro lado, el confrontamiento, el enfrentamiento entre Jesús y los religiosos, que está presente de una manera continua a todo lo largo de los evangelios. Y cuando pienso en hoy, porque cuando yo leía esto dije, claro, lo mismo pasa hoy. Lo mismo nos sucede a nosotros los cristianos hoy. Si bien no es lo mismo literalmente hablando, es lo mismo con otra cara, pero en definitiva es la misma historia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ustedes allá, nosotros acá, tenemos nuestras necesidades, como la necesidad que tenía la mujer. Pero a la vez convivimos
como lo hacía Jesús. ¿Con qué? Con la incomprensión, el rechazo, la burla, el menosprecio, entre otras cosas, del mundo que nos rodea hacia los cristianos. Es como que constantemente estamos atendiendo dos frentes de batalla. Por un lado, nuestras necesidades, que estamos orando y creyendo que Dios las puede suplir, que Dios puede responder y contestar las oraciones, pero por el otro lado también ese, como dijo Jesús a los discípulos, están en el mundo, pero no son del mundo. Y entonces sufrimos al igual que lo hacía el Señor, porque Jesús mismo dijo: el discípulo no es mayor que su maestro, y al discípulo le va a pasar exactamente lo mismo que al maestro. Si al maestro lo persiguieron, al discípulo también lo van a perseguir. Por supuesto, no es una persecución que nos anden corriendo por la calle, es más bien una persecución, porque uno siente ese choque, siente muchas veces en distintos ámbitos ese rechazo hacia nosotros que somos cristianos del mundo que nos rodea. Y también porque Jesús le dijo al principal de la sinagoga: hipócrita, porque se suponía que estaba en un lugar en donde Dios estaba y estaba profesando una religión que estaba creyendo en Dios. Y sin embargo, rechaza la sanidad, rechaza a Jesús e interpone una ley, una norma religiosa en vez de atender a la necesidad de esa mujer. Y por eso Jesús le dice: hipócrita. ¿Y sabes algo? Hoy también hay hipocresía. ¿Por qué? Nosotros sabemos, escuchamos todos aquellos que proclaman la igualdad constantemente en los medios, en todo lugar, en todo tiempo, que proclaman el no discriminar, que proclaman la aceptación y la tolerancia, son los mismos que después nos discriminan a nosotros, nos rechazan a nosotros y no son tolerantes con nuestra fe, con nuestra creencia. Ese era uno de las situaciones que Jesús estaba allí enfrentando. Ahora, vamos a la necesidad de la mujer. Y hay varios pasajes en la Biblia en donde Jesús sana a quienes, a los paralíticos. Esta mujer no era paralítica, esta mujer estaba encorvada. No dice cuánto estaba encorvada, pero yo me imagino que si llamó la atención del Señor era porque estaría allí de una manera excesivamente encorvada, mostrando así su enfermedad, mostrando así también su dificultad para poder desarrollarse o moverse de una manera libre. ¿Cuál es la diferencia entre un paralítico y alguien que está encorvado como la mujer? Un paralítico es aquel que no puede caminar, que no puede moverse por sus propios medios sin la ayuda externa. Está paralizado, está detenido. Alguien encorvado como la mujer es alguien que puede caminar, ella lo hacía, puede desplazarse, ella lo hacía, pero no de una manera natural o de una manera normal. No está impedido. Iba, venía, entraba y de hecho estaba en el templo, pero está limitado. No camina ni se mueve con libertad. Lo hace con limitaciones. Por eso la Biblia hace énfasis ahí en esa frase: andaba encorvada. Andar, andaba, pero ¿cómo andaba? Andaba encorvada. Vuelvo a repetir, imagínate a esa mujer caminando de esta manera, sin poder enderezarse, sin poder mirar al frente de una manera normal, natural, y así constantemente desde hacía 18 años. ¿Cómo poder aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cómo poder aplicarlo a la experiencia personal de cada uno? ¿Sabes algo? Puede haber personas que en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental, están encorvados, paralizados o, como en el caso de la mujer, encorvados. Se mueven en esos planos, el espiritual, el emocional o el sentimental, pero se mueven con dificultad, por lo cual no pueden desarrollarse, no pueden crecer, no pueden progresar, no pueden accionar, siempre están en el mismo lugar y todo les cuesta, como seguramente le costaba a toda esta mujer. Todo se le
se les hace más difícil, como también a ella, tanto en lo espiritual como en el plano humano. La persona encorvada emocionalmente, mentalmente o espiritualmente se mueve, va, viene, hace todo, pero no se siente libre como tendría que sentirse. Sabe que lo que hace lo está haciendo con limitaciones y todo le cuesta y le es más difícil que a otros. No puede, y dice muy bien, que no podía enderezarse. ¡Oh! ¿Y cuántas personas se dan cuenta que se sienten así? Quisieran enderezarse, pero no pueden. ¿Por qué no pueden enderezarse? Porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve. Si yo veo en la imaginación a esta mujer, la veo allí físicamente encorvada. Pero no solamente, como dije, uno puede estar encorvado físicamente, uno puede andar derecho, con la espalda erguida por la vida, pero estar encorvado en lo mental, en lo espiritual, en lo emocional, en lo sentimental. Y es como que hay un peso, es como que hay algo invisible que te doblega. Y si bien no lo hace físicamente, aunque muchos se refleja físicamente, cuando ves a alguien caminando por la calle y está así, cabizbajo, se le nota ya el desánimo, se le nota la poca fuerza, se le nota la preocupación. Y instintivamente una persona preocupada no es alguien que mira hacia arriba, es alguien que agacha la cabeza, mira hacia abajo y tiende a encorvarse. ¿Por qué? Porque está ese peso. Está ese, y me gusta esta palabra, agobio. La persona se siente agobiada, doblegada. ¿Y cuántas veces hay circunstancias, situaciones, realidades, cosas que pasan, que poco a poco, cuando no se resuelven, cuando no hay una respuesta, cuando es todo negativo, te van doblegando? Porque nadie se encorva de un día para el otro. Son el cúmulo de situaciones que se van allí, una atrás de la otra, sumando sobre tu espalda, y estoy hablando no de la espalda física, sino la espiritual, y te van haciendo doblegar, te van haciendo que te encorves. Ahora dice, tenía espíritu de enfermedad, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, aclara el Señor, Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura, y hago hincapié, ligadura, en el día de reposo. Y en este pasaje la Biblia deja muy en claro que lo que le pasaba a esta mujer era una atadura, era algo espiritual provocado por el mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque una cosa es el suceso, una cosa es el hecho, una cosa es el acontecimiento, una cosa es lo que le pudo haber pasado a esa mujer, como le pudo haber pasado a alguien que en la vida caminaba bien, pero de repente un accidente lo deja postrado y lo deja paralizado. Un principio, un inicio, un motivo de esa enfermedad. Pero, así como una cosa es la situación que vino o viene comúnmente y te golpea, otra cosa es como el diablo aprovecha, escuchá, aprovecha y con pensamientos, como dice la Biblia así en Efesios, con dardos de fuego que vienen del maligno, se apodera, domina las mentes y las emociones de las personas. Y entonces el suceso ya pasó, ya sucedió. Ese acontecimiento, esa situación, ese, entre comillas, accidente en la vida, ya quedó atrás hace una semana, un mes o un año. Pero la persona, si bien el suceso ya pasó, queda encorvada. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y ahí está, como mismo dijo Jesús, la obra del diablo. Queda encorvado mentalmente,
quede encorvado emocionalmente, quede encorvado espiritualmente, porque es la influencia negativa de los pensamientos, es la influencia de la tristeza, la influencia del dolor, la influencia no de la parte física, sino en el alma, la influencia en el corazón, la influencia que trae desilusión, que trae miedo, que trae sentimientos de fracaso, de frustración. Y entonces el suceso ya pasó, lo que te golpeó ya quedó atrás, pero uno se queda encorvado por esas cosas invisibles. Miedo, desilusión, fracaso, frustraciones, pensamientos negativos o tristeza. Pero que vienen, como bien describió Jesús, vienen inspirados en la misma oscuridad, en el mismo infierno, para que, aunque el suceso ya pasó, vos no te puedas volver a levantar. Y a partir de ese suceso en tu vida, vos sigas caminando, pero ya no lo puedas hacer libremente, ya no lo puedas hacer de manera normal, natural, sino que sigas caminando en la vida, pero ¿cómo? Encorvado, encorvada. Entonces el problema ya no es lo de afuera, porque ya sucedió, vas a saber cuándo. Ahora el problema es cómo quedaste adentro. Y si uno anda encorvado en la vida, no es por lo que está pasando afuera, que es mucho, y vaya si está pasando, sino por lo que está pasando adentro tuyo, por los pensamientos que estás teniendo y dándole lugar, por las voces que estás escuchando en tu interior, por cómo está tu corazón y a lo que le diste lugar en tu alma, que lo vuelvo a mencionar, puede haber sido ese sentimiento de tristeza y lo dejaste albergar y lo albergaste allí y lo dejaste estar, el de frustración, la desilusión, el fracaso. Un día golpearon a tu puerta en medio del suceso y cuando el suceso, si bien ya terminó, ya pasó lo que te golpeó, lo que te afectó, ese accidente de la vida, uno le abrió la puerta a ese sentimiento, a esa emoción y la dejó estar. Y entonces, aunque el acontecimiento haya pasado, uno sigue en la vida, pero sigue encorvado, sin poder caminar, ni desenvolverte, ni desarrollarte de una manera del todo normal o natural. Por eso aquí hay una atadura física, como dijo Jesús, pero hay ataduras mentales, hay ataduras emocionales, espirituales, sentimentales. Y si bien son diferentes, cada una de la otra, tienen el mismo efecto. Agobio, falta de libertad, no te puedes mover, accionar y todo te cuesta. Es más, para pintarte mejor este panorama, ella, ¿dónde estaba? Estaba en el templo. Estaba en el templo, profesando que una religión, pero estaba atada. Es más, ni siquiera, aunque estaba en el templo, podía glorificar a Dios. Porque dice que solamente una vez que Jesús le dijo, mujer, eres libre, y puso sus manos sobre ella y la sanó, y ahí la mujer se enderezó, ahí dice, empezó a glorificar a Dios. Y qué simbolismo, muy bueno, es un muy buen simbolismo, porque el que está encorvado en su interior, le cuesta adorar, le cuesta alabar, le cuesta aún levantar las manos, le cuesta darle gloria a Dios, no porque no quiera, sino porque es más fuerte el peso, el agobio sobre su alma y sobre su vida. Y Dios me mostró, y por eso esta palabra, de cuántos hay que hoy están así, que quedaron encorvados por lo que les pasó o les sucedió. Ahora, si bien hay un tiempo normal en donde uno puede, como quien dice, padecer las consecuencias de ese acontecimiento negativo, no querido, no esperado, que viene o vino de repente a tu vida, hay un momento en donde nos tenemos que volver a levantar, hay un momento en donde no podemos seguir por la vida encorvados,
porque si no, no vamos a progresar, ni crecer, ni poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, y espero que esta palabra te haga reconocer, tomar conciencia, porque me imagino que esta mujer, al andar 18 años encorvada, no era cosa de un día, ni de una semana, ni de un mes. Ya lo tomaba como algo natural. Lo tenía incorporado en su vida el caminar de esa forma, sin poder moverse con libertad. Como quien dice, se había acostumbrado. Y hay gente que cuando deja pasar el tiempo, se acostumbra y ya toma como algo natural el caminar encorvado en su corazón, emociones o pensamientos en la vida. Por eso, las situaciones están, pero no podemos dejar que el diablo aproveche, que el diablo tome ventaja, que el diablo se aproveche de esa situación que quizás nos pasó para luego, mediante esos dardos de fuego, como dice la Biblia, mediante esos pensamientos que vienen y golpean a tu mente para que los dejes entrar, se aproveche y luego te termine dominando. No de adentro, porque no hay cristianos endemoniados, y si hay alguno endemoniado no es cristiano, pero sí desde afuera. Porque imagínate, la persona agacha espiritualmente, es como que tiene una mano encima, invisible, oscura, que no la quiere dejar levantarse, cuando la mano de Dios te quiere volver a dejar y a poner de pie. Y hago un paréntesis, me veo obligado a hacer este paréntesis, porque no podemos ser ajenos con todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino que Dios nos lleva a tener empatía, a identificarnos, porque constantemente como pastores nos llegan pedidos de oración, nos llegan necesidades de la gente que tiene a un familiar internado, que tiene a un familiar, un conocido, un pariente que está en riesgo, ¿no?, por la pandemia. Y también lamentablemente nos llega noticias de hermanos que perdieron familiares. Y ¿sabes algo? Son situaciones difíciles. ¿Y qué situación más difícil que la pérdida de un ser querido? Y es necesario nombrarlo en este sábado a la noche, porque no podemos, como dije antes, ser ajenos. Es doloroso y hace todo esto que quizás te encorves como la mujer. Y si bien es normal que ese suceso en un momento hace que te encorves, que sientas el peso del dolor y de la tristeza, es normal, repito, pero nunca podemos dejar que el diablo se aproveche y quedemos encorvados más de la cuenta. Como dice el 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y por eso este punto del sermón lo quiero dedicar a aquellos que pasaron o están pasando por un hecho doloroso como el que acabamos de describir. Pero ¿sabes algo? Solo Dios sabe lo que pasa en el último minuto
o segundo de la vida de una persona. El que vivió con Jesús, el que caminó con Jesús, creyó en Jesús durante toda su vida o parte de su vida, obviamente en el último minuto de su existencia no se va a apartar, no lo va a rechazar al Señor. Y el que no caminó con Jesús, ni creyó en Él durante toda su vida, quizás en el último minuto, en el último suspiro, se puede acercar a Jesús. Tenemos el ejemplo del ladrón que estaba allí crucificado junto al Señor, que le dijo en su último momento: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, también crucificado al lado de él: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Volvemos al relato. Por eso. ¿Podemos estar encorvados? Sí. Puede haber un momento en donde la circunstancia, la situación, sea cual fuere. Mencioné esta en especial en esta noche, pero puede ser cualquier situación. Te golpee y te haga encorvar, sí. Pero no nos quedemos encorvados. No nos quedemos allí siendo dominados, siendo y estando agobiados, estando allí con ese peso en nuestros hombros. ¿Por qué? Porque el plan de Dios sigue, la vida sigue, la historia sigue, la voluntad de Dios sigue. Y Dios tiene cosas nuevas para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Es tiempo de levantarse, es tiempo de ponerse de pie, es tiempo de volver a erguirnos y mirar hacia arriba, como dice la palabra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre y no en las de la tierra. Eso es esperanza, eso es fe, eso es victoria. Cuando vino el enemigo, como sucedió con esta mujer, cuando vienen las tinieblas y te quieren tener allí agachado, encorvado, más de la cuenta, pero vos decís, no, yo me vuelvo a levantar, yo me vuelvo a erguir derecho, con fe, con esperanza, sabiendo que Dios todavía tiene planes. Los planes de Dios, por más que haya habido un suceso, por más que haya habido un accidente en la vida, los planes de Dios siguen para vos y para mí. Cuando Jesús la vio, la llamó, y Jesús está viendo, y Jesús está llamando. En esta misma noche, Jesús ve a los que están encorvados. Jesús ve a los que no pueden caminar. Jesús ve a los que todo lo que hacen les cuesta, les es difícil, porque están encorvados en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, en su espíritu. Y le dijo, mujer, eres, y no le dijo sana de tu enfermedad, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Ahora, ¿en qué contexto hace Jesús este milagro? No estaba en un culto, no estaba acá en la iglesia. Estaba en un contexto rodeado allí de ojos. Y no solamente en esta oportunidad, sino en muchas oportunidades. Estaba allí siendo constantemente observado por los religiosos, por el principal de la sinagoga, por otros que quizás estaban allí, a ver cuándo se iba a equivocar Jesús para poder acusarlo, para poder justificar su rechazo hacia él. Había oposición, había juicio, había enojo, había rechazo. Ese era el contexto, ese era el ambiente. Y sin embargo, Jesús hizo el milagro. Si miramos a la realidad de hoy que nos rodea, no es mucho más favorable. Allí afuera no hay un ambiente de fe que digamos, y tampoco de demasiada esperanza. Sin embargo, en este mismo contexto y en esta misma realidad, Jesús sigue haciendo milagros. Sigue obrando, sigue poniendo su mano, sigue sanando enfermedades, sigue liberando a los oprimidos y a los cautivos por el diablo.
la vio, la llamó y le dijo, eres libre. Porque entendió Jesús que detrás de esa enfermedad había algo espiritual. Eres libre, eres libre, eres libre. Y es el tiempo de que las cadenas caigan. Es el tiempo, como oró Jesús, que las ligaduras caigan. Es el tiempo de que ese peso se vaya. Es el tiempo de que todo pensamiento, idea, allí organizado, planeado por el enemigo para hacer que sucumbas, salga y sea descubierto y sea puesto a la luz, para que en este día puedas decir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué es lo que estoy dándole lugar adentro mío. Eso es lo que me está haciendo caminar encorvado por la vida, encorvada. No, voy a cambiar, porque Dios quiere liberarte. Dios quiere hacerte libre y lo va a hacer por medio de su palabra, y esta palabra te alumbra y su poder que te levanta. No dejes, como esta mujer, que gane el diablo. No dejes que ganen las artimañas de Satanás. Y hay que hablar de ello, porque si la Biblia habla, nosotros también hablamos. Y esto es lo que habla la Biblia. Jesús, Dios, es un Dios de libertad. No dice, bueno, si te pasó esto en la vida, ya está. No podés sentirte libre nunca más. No. Justamente la libertad viene para quienes, para los que están cautivos. La libertad viene para quienes, para los que se sienten atados. Y Jesús vino a romper las cadenas, a romper las ataduras y a dejar en libertad a los cautivos, como dice la Biblia. Por eso, Dios te dice hoy, enderezate, 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 papá, mamá, joven, mujer, hombre, enderezate, joven, enderezate, enderezate. Por el mismo poder que hizo libre de Dios, que hizo libre esta mujer, te puede hacer libre y te quiere hacer libre hoy. Hoy, hoy. Y escucha, cuando alguien no se endereza, cuando alguien no deja que Dios lo enderece, es como que ese suceso que quizás pasó hace tiempo, semanas, meses o años, si seguís encorvado o encorvada, es como que eso que pasó sigue pasando hoy. Porque sentís lo mismo. Tenés por dentro, aunque por fuera pasó el tiempo y quedó en el calendario, por dentro seguís sintiendo y teniendo la misma experiencia que tuviste hace esas semanas, meses o años atrás. Y Jesús te ve y te dice, basta, 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 basta. Enderezate, mujer, enderezate, enderezate, porque todavía hay mucho por delante. Enderezate para que puedas alabar a Dios como lo hizo esta mujer. Enderezate para que puedas adorarlo, darle gloria, pero de verdad, libre. Enderezate para que puedas seguir siendo bendecido, bendecida, y puedas seguir recibiendo todo lo que Dios tiene para tu vida, que es mucho más de todo aquello que te pudo haber pasado o lo que pudiste haber perdido. Porque nuestro Dios siempre es un Dios de compensación. Y es un Dios de bendiciones y es un Dios de recompensas que nos da con creces. Y eso que nos da supera ampliamente a todo lo que podamos haber sufrido o padecido en la vida. Pero es necesario que vos hoy te endereces. Y no hablo de la espalda física, estoy hablando del corazón, del alma, del ánimo, de la mente y de las emociones. Eres libre. Mujer, hombre, joven, papá, mamá, sos libre en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos allí donde estás. Cerrá tus ojos. Gracias, Señor.